planificación y desarrollo territorial. En este sentido, por favor, recordarles a cada uno de los participantes las normas de convivencia. Es imperante que cada uno de los participantes puedan mantener el micrófono silenciado a fin de que no se corte la transmisión o la conferencia del ponente para esta sesión. Se le recomienda mantener la cámara activa como señal de presencia activa y educación con el ponente. Para intervenir, por favor, se les dará en su debido momento el uso de la palabra o a su vez pueden colocar sus preguntas en el chat. O también usar la función del Zoom, levantar la mano para que puedan ser partícipes con las preguntas necesarias. La puntualidad es un valor que agradecemos por parte de cada uno de ustedes. Adicionalmente, recuerden que se requiere el 70% de asistencia y el 100% de tareas para certificarse. En este sentido, la estructura de esta sesión va a estar catalogado o estructurada de la siguiente manera. Vamos a tener un desarrollo temático de una primera parte para hablar acerca de la planificación territorial, el ordenamiento territorial. Se va a hacer una ronda de preguntas, vamos a tener una pausa o descanso activo de unos 5 minutos y continuaremos posterior con el segundo bloque, la segunda parte de la ponencia en este caso. Y al final, la síntesis por parte del docente y el cierre del programa. Como tal, en este sentido, me permito darles inicio, que sean todos bienvenidos y bienvenidas a la sesión 5 del programa Prepárate para Gobernar. Esta noche continuamos con el módulo 4, Planificación y Desarrollo Territorial, y tenemos el placer de contar nuevamente con el economista Juan Carlos Barrionuevo, Magister, quien abordará el tema Instrumentos de Planificación Territorial y Lógica del Desarrollo Local. Antes de iniciar, me es grato para mí presentarle en este caso el economista Juan Carlos Barrionuevo Manzano. Es consultor en planificación territorial y desarrollo económico. Cuenta con una experiencia como asesor de gobiernos autónomos, descentralizados. Adicionalmente, ha tenido una experiencia y trayectoria como consultor privado y asesor de la Fundación Ayantu. Ha participado en la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, proyectos de inversión y cooperación internacional, así como en procesos de análisis económico, social y gestión pública local. Será responsable de este módulo Planificación y Desarrollo Territorial. Bien, con todo esto en mente, le damos la palabra y es grato para mí darle la bienvenida al economista Juan Carlos Barrionuevo. Muchísimas gracias, economista. Un primer bloque queda sumamente a cargo de usted. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Permítanme que me pongo bien esto. No sé si estamos viendo la presentación, tal vez. Sí, doctor, sí se está apreciando. Gracias, muy amable. Con el permiso de la doctora eh, Michelle, voy a permitirme eh, comprometerles a una participación más activa el día de hoy. La idea es que podamos ir interactuando y construyendo juntos el conocimiento que vamos a desarrollar el día de hoy. Como ya señalaba Michelle, me es grato para mí en nombre de la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua y de su director Pablo Dávalos, así como de la firma Idear Consultores, iniciar y contribuir con este módulo que se refiere a la planificación y el desarrollo local. En este caso, en esta sesión, vamos a arrancar generando una evaluación inicial, ¿no? Para ver el estado de nuestros conocimientos, para poder para poder comenzar desde ese punto de análisis, ¿no? Y reflexionar también acerca de eso. Por favor, si me ayuda en el grupo de WhatsApp de la participación, tenemos un enlace. Juan José, si me confirma si está el enlace ya en el grupo.
Bueno, a ver, les vamos a Disculpe, compartir. tal vez recién envió el link al grupo de WhatsApp. En este momento, permítame un ratito que se nos quedó por aquí. Ya, por favor, revisen el grupo de WhatsApp. Mientras vamos conversando un poquito, vamos llenando esa evaluación. Tenemos unos 5 minutitos para eso. Son las 7:16. Vamos complementando esto hasta sí, creo que hasta las 7:25. ¿Están viendo el enlace? ¿Me confirman? En el grupo de WhatsApp. También está, gracias Juan José, también está en el chat de Zoom también, si no pueden, si no tienen celular en la mano. Sí, Doc, Bien, sí está en ambos. Ujú. perfecto. Sigamos llenando esta evaluación mientras continuamos conversando. Miren, en la formulación de esta planificación, de este programa de Prepárate para Gobernar, ha sido estructurado desde una lógica de que sea un instrumento útil y práctico para poder cumplir polivalentemente varias funciones. La fundamental, como ciudadano y conocer cómo se desarrollan los procesos en los gobiernos seccionales, porque son los gobiernos que están más cercanos a nosotros, ¿no? El gobierno central generalmente se encuentra muy distante de la posibilidad de acercamientos, de contactos directos. En cambio, los gobiernos seccionales son más parte nuestros. Cualquiera tiene un mayor acceso a una junta cantonal, a un consejo municipal, incluso a una alcaldía, a una junta parroquial. Entonces están mucho más cercanos a nosotros. Entonces es una herramienta importante para los ciudadanos, para que conozcan cuáles son los procedimientos que se desarrollan en los gobiernos seccionales. Por otro lado, también es importante para que los funcionarios públicos conozcan integralmente cómo se desarrollan los procesos en el sector público y refresquen o precisen algunos tal vez conocimientos e incluso contribuyan con alguna corrección o precisión de lo que en teoría se va a desarrollar en este curso. Y también está diseñado para autoridades locales que en ocasiones están asesorados o restringidos por los conocimientos de sus funcionarios o los técnicos de cada uno de sus gobiernos seccionales. Y finalmente también está diseñado para aquellas personas que conociendo su territorio y su localidad han visto la necesidad y de ya no ser solo espectadores, funcionarios o ciudadanos, sino que postularse como candidatos para poder dirigir estos gobiernos seccionales. En función de eso, la estructura arrancó, como ustedes recuerdan, con el módulo de ética. En este módulo se intentó establecer cuál es la diferencia, o se buscó más bien cuál es la diferencia entre la moral y la ética, ¿no? Si ustedes recuerdan, nos decía la doctora Paredes que la moral es el comportamiento habitual que uno, por la regla y la norma de la habitual, uno va adquiriendo, pero que la ética ya es el mismo elemento, pero razonado, es decir, ¿por qué debo hacer o no debo hacer esto? Y terminamos con un dilema, ¿no? Que no tiene una solución, por eso es un dilema, un- una paradoja prácticamente, en el que se estableció la paradoja del tranvía, ¿no? Y había que tomar una decisión. Alguien decía por ahí que tal vez el no tomar ninguna decisión era tomar una decisión, pero sin embargo todas esas decisiones tienen una consecuencia, ¿verdad? En eso habíamos quedado. Luego de esto vimos el marco legal constitucional y quedó claro de que absolutamente todas las decisiones y las acciones dentro de los gobiernos seccionales tienen que estar regulados por la norma suprema que es la Constitución de la República y dentro de esto también ya hay sus instrumentos más precisos como el COTAD, en el caso de los gobiernos seccionales, el Código Administrativo, nos apoyaron también en el tema de contratación pública, la LOCEP y un sinnúmero de instrumentos legales más que son pertinentes para poder establecer cómo debemos proceder sin consecuencias legales. Fue reforzado esto con dos capítulos específicos en el marco legal
en torno al sistema de compras públicas. Ahí quedó claro que absolutamente todas las adquisiciones de bienes y servicios tienen que generarse por medio del Sistema Nacional de Compras Públicas, a menos que su misma norma indique lo contrario. Posteriormente, también en un capítulo específico, vimos el tema de la LOCEP y establecimos cómo se desarrollan las relaciones y el desarrollo del talento humano y sus subcomponentes. El día de ayer, con el doctor Pablo Dávalos, entendimos cuál es la lógica de distribución de los recursos desde el gobierno central. Quedó claro entonces de que ningún nivel de gobierno está sobre otro nivel de gobierno, que tienen la misma categorización y que los gobiernos seccionales tienen una autonomía que les permite actuar con tal y que bajo esta lógica están asignados los recursos, no por una decisión política, sino por mandato constitucional y por los principios que establece la norma suprema. Y ahí ya entramos a ver números, ¿no? Y establecimos cómo está distribuido y cómo la última reforma legal al COTAD un poco afecta el tema de la autonomía y que también restringe y que posiblemente genere una disminución de rentas posteriormente en los gobiernos seccionales. Bien, eso creo que hemos visto y hoy vamos a ver ya algo más práctico, por eso quisiera que interactuemos un poquito más, que es la planificación y el desarrollo local. ¿Cómo les fue en la evaluación? ¿Terminamos? Compañero Abilio, ¿terminamos ya? Parece que no me escuchan. Habiliten nomás si es necesario el micrófono, no levanten la mano, por favor. Compañero Carlos, no terminan todavía. Claribel, ¿cómo le fue Claribel? ¿Terminó la evaluación? Ya voy anotando para la nota final. Todavía no termina y no me responde. Cristina, ¿terminamos? Mi querido Juan Carlos, disculpe la pregunta. Dígame, Jaime. Disculpe, ingresé recién, acabé de ingresar. ¿De qué evaluación está tratando? Me gustaría que me indique para yo también poder igualarme. Listo. A ver, en el chat de Zoom y en el de WhatsApp se copió un enlace para una evaluación en Google Form con respecto a una evaluación inicial de cuál es el conocimiento que tienen con respecto a la planificación. Por favor, accedan y vamos desarrollándole ya. Si alguien ya terminó, me avisa. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. Si todos estamos claros, por favor, accedan por medio de WhatsApp o en el chat del Zoom. Está el enlace para la evaluación. Bueno, sigamos mientras me van avisando cuando vaya terminando allí, ¿no? Es de 5 minutos nada más la Sí, evaluación. Doc, ya terminé la evaluación. Gracias, Cristina, ¿no? Sí. Cintia. Ay, Cintia. Muy bien, ya tenemos un parámetro, ¿no? Parámetro de terminar. Entonces, unos minutitos más para los compañeros que acaban de ingresar. Mientras tanto, nosotros seguimos ya avanzando con el tema. Miren, compañeros, estimados cursantes, parece que no se mueve esto. ¿Alguien tiene alguna idea, un concepto general de lo que es planificar mientras van llenando la encuesta? Cuéntenme, ¿A manera general o ya dentro de de función? manera general. Yo creo que planificar significa como adelantarse en el tiempo en medida de poder tener eh, medidas que de pronto salvaguarden, sea tema económico, sea tema tal vez de también de recursos o en cierta manera también, eh, incluso hasta de desastres, ¿no? Entonces sería siempre como tratar de adelantarse al tiempo para poder
tener un buen desarrollo. Perfecto. Muy bien. Es una idea general de la planificación, ¿no es cierto? No sé si el compañero, ahora sí quisiera que el compañero, pero no me responde el compañero. Jaime Chamic. Ah, él acabó de ingresar, no está en la evaluación. Sí, doctor, recién estoy desarrollando. Sí, sí. Entonces, espérenme, el compañero Avilio. Avilio está ahí. Paulina tiene levantada la mano. Paulina, Buenas noches, sí. cuénteme Eh, un asunto antes del tema de planificación. Usted, ¿por qué se inscribió en el curso? ¿Cuál era su expectativa? bueno, yo soy estudiante de diseño de política pública. La Ah, verdad, ya, a mí me interesa el tema de gobierno en general. Soy socióloga en pregrado y tengo también conocimientos en derechos humanos. Entonces, cuando vi esta convocatoria, me pareció bastante parecida a mi interés, como que cumplía mi búsqueda y por eso me apunté. perfecto. Y en ese marco, ¿cuál es su definición de planificación? Bueno, la planificación para mí es pensar a largo plazo estableciendo metas y formas de cumplir esas metas. Un diseño que nos lleve a cumplir unas metas a largo plazo. Perfecto. Muy bien. Entonces, no podemos estáticamente hacer una definición de la planificación, pero sí podemos hablar de algunos componentes esenciales que tiene la planificación. Uno de ellos es lo que se han referido las dos definiciones anteriores, el tema del tiempo. Y creo que el tiempo es la variable independiente más fundamental en la planificación, porque uno no planifica para ayer ni planifica para hoy, planifica en una línea de tiempo, ¿verdad? Y en función de eso se genera una planificación y parte de una idea central o de una idea general. Por ejemplo, algún compañero por aquí habrá visto la realidad que tiene su territorio en torno tal vez a la escasez de servicios básicos. Y en función de esa necesidad generó una idea, una expectativa, un sueño, el de dotar de servicios básicos de su población. Y para eso va a postularse como autoridad para poder cumplir con esa aspiración, ¿no es cierto? Entonces, cuando establecen y definen un objetivo, un sueño, una meta, estamos ya hablando de una planificación. Entonces, parte de una idea, luego se genera una meta y con esta meta yo hago una planificación para cumplir esa meta. Generalmente, cuando tengo varios planes, genero un programa y estos programas aterrizan en proyectos. Más allá de eso, a ver, no sé cuál es la de adelantarle rápido. Ya. Cuando yo planifico, entonces, yo genero algunas inquietudes. ¿Por qué planifico? ¿Para qué planifico? ¿Cuándo planifica? ¿Quién planifica y cómo planifica? ¿Alguien me puede ayudar a responder estas preguntas en torno a la planificación? ¿Por qué planificar? Creo que planificar nos ayuda a prever el camino para poder lograr esas metas y por medio de este camino establecemos el método de qué forma vamos a llegar y también nos puede ahorrar recursos, tanto económicos como humanos. Ujú. Creo que en general nosotros podemos señalar de que la respuesta de por qué, para qué, cuándo, quién y cómo planificar depende del objetivo de la planificación y cómo vamos avanzando en el tema de la planificación. Miren, planificar en general podríamos decir que es un proceso sistemático de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado. Entonces estamos hablando de una línea de tiempo donde hay situación, donde se genera a partir de una situación actual los factores que influyen en el logro de objetivos. ¿Para qué vamos a planificar? Para proporcionar claridad, direccionar, optimizar recursos, identificar riesgos y oportunidades, medir el progreso, reducir la incertidumbre y permitir
pasar de la visión a la acción concreta. En general, nosotros podemos hablar de una planificación y clasificar la planificación en función del horizonte de planificación. Cuando yo planifico a largo plazo, 10 años o más, estamos hablando de una planificación estratégica y que obedece a una visión. Cuando yo planifico a mediano plazo, estoy hablando de un plazo de entre 3 y 5 años y es una planificación táctica y programática que corresponde a una hoja de ruta pertinente en el mediano plazo. Y una planificación a corto plazo, que no supera el un año, es una planificación operativa, que ya es algo más operativo. Eh, yo creo que a estas alturas ya terminamos todos la evaluación. No sé si Juan José nos puede ayudar presentando los resultados. ¿Terminaron todos, compañeros? Bueno, esperemos unos minutitos. Regáleme un minuto, por favor. Vayamos terminando, vayamos terminando. Estamos haciendo tiempito, no se preocupen. Táctica y estrategia. La planificación y la estructuración sistemática de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados objetivos. La planificación táctica es a corto plazo y la planificación estratégica es a largo plazo. Eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Está claro este tema. Estoy con problemas para pasar a las láminas. Bueno, vamos entrando ya en materia mientras van terminando el asunto. Miren, ahí siempre se habla de planificación. Hay una planificación institucional. ¿Será la misma la planificación institucional que la planificación territorial? ¿Alguien tiene algún criterio al respecto? ¿Cuál es la diferencia entre la planificación institucional y la planificación territorial? Podemos planificar el territorio igual que la institución. Claribel tal vez terminó la evaluación, nos puede ayudar con esta partecita. Creo que no está. ¿Alguien que tal vez tenga una opinión sobre la diferencia entre planificación institucional y planificación territorial? Estimado Juan Carlos, yo pienso que la institucional tiene que ver más con el tema administrativo y el tema de pronto del GAD en sí. En cambio, la planificación territorial tiene que ver directamente con el tema de manejar, como yo les decía, desastres, de pronto, cuánta tierra es de agricultura, cuánta tierra es urbana. Entonces, sí es algo totalmente distinto, supongo. Muy bien, ese es un primer paso que debemos nosotros entender en este caso. No es lo mismo la planificación institucional que la planificación territorial. La planificación institucional efectivamente responde a la institución, ¿no? Puede ser una empresa, una institución, un gobierno seccional, y su médula es a partir del análisis FODA, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y a partir de eso se genera la misión y la visión de la institución. A diferencia de la planificación institucional, en cambio, tenemos la planificación territorial, que parte de un diagnóstico territorial también y que obedece a un modelo territorial actual y procede a buscar la forma de obtener un modelo de territorial deseado. Entonces, en función de esto, nosotros nos vamos a centrar en la planificación territorial fundamentalmente, ¿no? No vamos a ver planificación institucional. De todas formas, en la plataforma Moodle hemos adecuado algunos instrumentos para que ustedes puedan revisarlos. En la biblioteca, en la plataforma Moodle se ha establecido un apartado que está denominado biblioteca, donde están algunos textos de la que son de planificación institucional, planificación territorial y también de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, el día de mañana, por favor, revisen esa biblioteca, descarguen esos libros y guarden en sus bibliotecas también para que puedan servirles como guía en la gestión que ustedes desarrollen.
Juan José, cuando esté lista los resultados, me avisas para seguir adelante, por favor. En la misma plataforma se encuentra un paper llamado La tragedia de los comunes. ¿Alguien tiene conocimiento de esta investigación, tal vez? Han venido muy poco participativos hoy. Terminamos la evaluación ya. Bueno, vamos a ver los resultados de la evaluación. Vamos desde el inicio, vamos a ver el nivel educativo. La primera pregunta, por favor. Miren, estos son los resultados que tenemos actualmente. Tenemos que, yo no veo muy bien. Tenemos que el 25%, si me dejan ver bien, sí, 25% tiene una especialización o una maestría. El 68%, que es la mayor parte de cursantes, tienen título de pregrado. Y en la parte azul tenemos un 6,3% que tienen títulos de tecnólogos o técnicos, ¿no? Estos son los resultados de la evaluación que hemos hecho. ¿Qué actividad desempeña? Principalmente son profesionales en el sector privado. En la parte azul, el segundo son funcionarios públicos, un 31%, un 12% son consultores y asesores, un 12% son estudiantes y un 6% son otras actividades, que desempeñan otras actividades. Sigamos, por favor. ¿Qué es la planificación en el marco constitucional? La mayor parte respondió acertadamente que es un deber primordial del Estado para el desarrollo y el buen vivir. Entonces, la mayor parte estamos en un conocimiento adecuado de lo que es la planificación, ¿no? O tenemos una noción básica. Sigamos la siguiente pregunta. En, en planificación institucional, ¿qué es la misión? La misión es la razón de ser y el propósito fundamental de la institución. Es la pregunta acertada, ¿no? La mayor parte, el 78%, respondió acertadamente a esta pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el SIGAD? La mayor parte, el 68%, respondió que es el sistema de información para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y un 31,3% respondió, pongámosle el 31 para ver qué es, por favor. El 31,3 respondió erróneamente que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Descentralizada. Entonces, la respuesta correcta es el integrado de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 4, pero en general están muy avanzados en los conocimientos. La pregunta es, en planificación territorial, ¿qué significan las siglas MTA y MTD? Significa modelo territorial actual y modelo territorial deseado. La mayor parte, el 78%, respondió acertadamente. Sigamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la secuencia correcta de la jerarquía de la planificación en el Ecuador? Plan Nacional de Desarrollo, PDOT y PUGS. Sí, veamos el 25% que respondió. Otros dijeron que el PUGS está sobre el PDOT y luego está el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, lo contrario, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es que en la planificación va por delante el Plan Nacional de Desarrollo, luego los PDOTs, en esa secuencia, ¿no? Sigamos la siguiente pregunta. ¿Qué son los ODS? La mayor parte, el 87%, respondió acertadamente que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la Agenda 2030.
Sí, entonces en general podemos decir que estamos con una cursantes que tienen un conocimiento muy positivo acerca de lo que es la planificación. Vamos con el video, Juan José, muchas gracias. Imagina, a manera de ejercicio mental, que vives en una aldea y dependes del estanque de peces local para alimentarte. Compartes el estanque con otros 3 aldeanos. Al principio, el estanque tiene una docena de peces y estos se reproducen. Por cada 2 peces, nace una nueva cría cada noche. Entonces, para maximizar tu provisión de alimento, ¿cuántos peces deberías pescar por día? Tómate un momento para pensarlo. Supón que las crías alcanzan su madurez inmediatamente y que el estanque comienza a capacidad total y descarta factores como el sexo de los peces que atrapas. La respuesta: 1. Y no es solo para ti. La mejor forma de maximizar el alimento para cada aldeano es que cada uno pesque un solo pez por día. Así funcionan los números. Si cada aldeano se lleva un pez, quedarán 8 peces durante la noche. Cada par de peces produce una cría, y el día siguiente, el estanque estará completo de nuevo con 12 peces. Si alguien se lleva más de un pez, habrá menos parejas reproductivas y la población no podrá recuperarse. A la larga, desaparecerán todos los peces y los 4 aldeanos morirán de hambre. Este estanque es solo un ejemplo de un problema clásico que se llama la tragedia de los comunes. El fenómeno fue planteado por primera vez en un folleto por el economista William Forster Lloyd en 1833, en una discusión sobre el exceso de pastoreo de ganado en las áreas comunes del pueblo. Más de 100 años después, el ecologista Garrett Hardin revivió el concepto para describir lo que sucede cuando muchos individuos comparten un recurso limitado, como las tierras de pastoreo, zonas de pesca, espacios habitables o incluso el aire limpio. Según Hardin, estas situaciones enfrentan el interés personal a corto plazo contra el bien común y terminan mal para todos, resultando en sobrepastoreo, sobrepesca, sobrepoblación, polución y otros problemas sociales y ambientales. El aspecto clave de la tragedia de los comunes es que le permite a un individuo la oportunidad de beneficiarse a sí mismo mientras esparce los efectos negativos sobre el resto de la población. Para ver lo que significa, volvamos a nuestro estanque. Cada pescador tiene la motivación individual de atrapar tantos peces como pueda para sí mismo. Mientras tanto, si decae la reproducción de peces, toda la aldea sufre los efectos. En su afán de no tener menos que sus vecinos, un pescador concluirá que le conviene llevarse un pez más, o 2, o 3. Lamentablemente, los otros pescadores llegarán a la misma conclusión, y esa es la tragedia. Lo que es óptimo para un individuo a corto plazo no es óptimo para nadie a largo plazo. Es un ejemplo simplificado, pero la tragedia de los comunes también se da en los sistemas más complejos de la vida real. El abuso de antibióticos ha mejorado las ganancias a corto plazo en la cría de ganado y el tratamiento de enfermedades comunes, pero también ha permitido la evolución de bacterias resistentes a los antibióticos que amenazan a toda la población. Una central eléctrica a carbón produce electricidad barata para sus clientes y beneficios para sus dueños. Estos beneficios locales ayudan a corto plazo, pero la polución que se genera al extraer y quemar carbón se reparte por toda la atmósfera y permanece durante miles de años. Hay también otros ejemplos: la basura, la falta de agua, la deforestación, los embotellamientos, hasta el consumo de agua embotellada. Pero la humanidad ha demostrado que es capaz de hacer algo notable. Acordamos contratos sociales, hacemos acuerdos comunitarios, elegimos gobiernos y aprobamos leyes. Todo esto para salvar al colectivo de nuestros impulsos individualistas. No es fácil, y la realidad es que casi siempre lo hacemos mal. Pero en sus mejores momentos, la humanidad ha demostrado que puede resolver estos problemas y puede seguir haciéndolo si recordamos la lección de Hardin.
cuando se trata de la tragedia de los comunes, lo que es bueno para todos es bueno para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com/Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza. Bueno, ahora sí, ya culminamos la evaluación, ya hicimos una retrospección del curso, tenemos una noción básica de planificación, hemos definido entonces que no vamos a hablar de planificación institucional, sino de planificación territorial. Y antes de entrar a hablar de planificación territorial, yo requiero que definamos el tema de el concepto de comunes. ¿Alguien tiene una idea de lo que es comunes? ¿Qué son los comunes? ¿Alguien tiene alguna idea en torno al video que vimos? Ejemplos de comunes. Voy a ir anotando aquí, les pregunto, si no están, les pongo falta. Esteban Zamora, ¿tiene una idea de lo que son los comunes? Alguien habló por ahí. Quien sea, por favor, respóndame. Aquí Fernando quiere compartirnos su criterio. ¿Qué Doctor, son los buenas comunes? noches. Bueno, entendiendo por comunes, entendería que es, acorde al video, que es el bien común sobre el interés personal. En este caso, por ejemplo, de las asociaciones, en gremios que se tiene, por ejemplo, hablando de una parroquia, que siempre el bienestar colectivo será un bienestar a mediano y largo plazo sobre el interés de pocos que realmente muchas veces se benefician momentáneamente sin pensar en una planificación a largo plazo. Gracias, Fernando, por su opinión. Estamos cerca de la definición de comunes. Para poder definir mejor el tema de los comunes, en el aula virtual hemos colocado en lecturas, en la sección lecturas, algunos papers. Uno de ellos se refiere a un modelo mínimo de interacción humana. Este está en inglés, pero quien domine inglés o pueden traducirlo, me gustaría que lo revisen. Este estudio o esta investigación señala acerca del modelo de consumo que tiene la humanidad en el sistema capitalista actual y hacia dónde está conduciendo este modelo de consumo. Genera al final una ecuación matemática y determina los días que le quedan a la humanidad como tal en caso de que persista la forma de consumo y de convivencia actual. Hay otro paper que está situado ahí que es la teoría de juegos, que es un resumen de un estudio que hizo el economista John Nash. No es economista, es John Nash, un premio Nobel de Economía, y él en su estudio genera algoritmos para determinar cuáles son los comportamientos de los colectivos frente a objetivos puntuales. Y señala, en el final de las conclusiones, señala que toda la teoría económica generada por Adam Smith, que señalaba que el bien individual genera un bien colectivo, está errada. Y que al contrario de esas afirmaciones, el bien colectivo es el que genera el bien individual. Y termina con un ejemplo sobre el dilema del prisionero, que ya les voy a poner ese video, no les cargamos, pero habla de las decisiones, de cuáles son las repercusiones de cuando un individuo toma sus decisiones basado en su interés personal y cuáles son las repercusiones de cuando un individuo toma decisiones basadas en el colectivo. Finalmente hay otro paper que es justamente este de Jardín, la tragedia de los comunes. En este se define qué son los comunes. Y los comunes en sí son los recursos comunes de una población determinada. Puede ser un páramo, un pastizal, el oxígeno, un pantano, un lago, o recursos que compartan puntualmente todos los habitantes. En este caso, miren que la primera noción de la definición de común se lo hizo en el siglo XIX.
Y a partir del siglo XIX, bajo este estudio y esta premisa, se fueron diseñando las políticas públicas en su generalidad y se determinaron que los comunes no deben estar en manos del Estado ni tampoco de privados, sino que tienen que estar en manos de la comunidad, siempre y cuando haya una regulación que permita establecer el manejo adecuado para el sostenimiento de estos bienes comunes o estos activos comunes que son de beneficio colectivo, ¿no? Por eso se llaman bienes comunes. Entonces, en este caso, se hace una formulación matemática y se determina que qué sucedería si cada quien busca afianzarse o beneficiarse individualmente del mayor beneficio posible de un recurso común. Esto generaría el cataclismo o la culminación de los recursos. Esto transgrede también una afirmación o algo que nos enseñaban desde la escuelita en nuestras levas, que decían que hay recursos renovables y no renovables. Y ponían que el agua, el oxígeno eran renovables y que por eso no importaba las veces o las ocasiones que nosotros los exterminemos o los contaminemos, porque se iban a renovar. Ya en el avance de la ciencia hemos visto que no es así, que no hay recursos renovables y no renovables, sino que hay recursos naturales. En función de esto, compañeros, como la planificación nuestra es territorial y en función del sector público, no podemos más que poner como énfasis que el objetivo final de la planificación territorial tiene que ser el bien colectivo, no es el bien individual. Y en eso debemos estar claros, ¿no? Si alguien quiere el bien individual, tendría que ponerse una empresa, tendría que buscar un negocio, pero estaría equivocado si en medio de esa aspiración de enriquecimiento personal está aspirando a dirigir los destinos de un Estado o de un gobierno en este caso. Esto es importante, entonces vamos anoten por favor, y ya les voy a hacer acuerdo en el chat, la tarea para el día de mañana, para la sesión de mañana, cada uno de ustedes va a escoger un paper y nos va a compartir un resumen, aunque sea en un párrafo, pero un resumen específico, por mínimo debe tener un párrafo el resumen, ¿no? Y lo vamos a compartir en el chat durante todo el día de mañana, hasta la sesión del día de mañana. ¿Está clara la tarea, compañeros? Cualquiera de los 4 papers que están publicados en la plataforma. Si alguien no tiene acceso, nos avisa por el chat para poder darle el acceso correspondiente. ¿Estamos claros? Bueno, Sí, entiendo que sí. Gracias por la respuesta. Vamos haciendo más participativos, ¿no? Entonces, la tragedia de los comunes tiene que ver con esta lectura que ya les resumí y que es importante que consideremos si nuestra expectativa y nuestro objetivo es servir en el sector público. No se olviden que, como nos dijo la doctora Karim, no por ser autoridad nos quita el rango de servidores públicos. Incluso de autoridad somos servidores públicos porque el soberano no es el presidente de la República, sino que es el pueblo, es el mandante, compañeros. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos de enfocar nuestra gestión y nuestra planificación en el bien colectivo. Doctor, perdón, una Siga consulta. Y le con quería gusto. preguntar el tema de taper que estaba hablando, ¿en qué plataforma tiene o está subida para poder acceder? Ya está en la plataforma Moodle. Ya le ponemos nuevamente el enlace y si usted no tiene las credenciales aún, nos pone un mensajito para generarle la credencial de usuario y clave de ingreso, por favor. Pónganos un mensajito en el grupo para que nos ayude Juan José generando su acceso si es que aún no tiene. Ya, perfecto. Bien, ya, entonces vamos a dejarle en suspenso esta partecita porque es la lectura que ustedes van a hacer sobre el paper de la tragedia de los comunes, ¿no? Otro elemento importante que debemos nosotros considerar al planificar es el concepto de fondo y flujo. Les voy a dar la palabra y ahora sí voy a irles anotando a los que no participan porque significa que están dejado se han conectado y se han ido o algo así. A ver, eh, está Abel Tasna. Sí, por eso me permití yo romper el protocolo que nos dijo Michelle, porque en ocasiones yo no soy muy partidario de este tipo
de cuestiones porque se conectan y de ahí ya se van a ver la novela, creo. Vamos con otro cursante, por favor. Eh, Cristian Almachi, tampoco. A ver quién está presente, porque si no, estamos quedando mal. Génesis, Génesis, Génesis. Génesis está presente. Conecten su micrófono, por favor, les estoy dando la palabra. Tampoco, por favor, estén atentos, estoy nombrándoles para que compartan con algún criterio en torno al tema que estamos tratando. ¿Alguien que quiera contribuir en esta parte? ¿Cuál es la diferencia entre fondo y flujo? ¿No hay criterios? Bueno, sigamos. En esta parte, entonces, como no hay participación, vamos a irnos de largo y vamos a ver cómo van interactuando, por favor, porque requiero yo verificar su participación en el curso. No hay problema que puedan intervenir, si levanten la mano o interrumpan de cualquier manera para poder interactuar un poquito en el curso. Miren, también tenemos que considerar, ya que hemos considerado que hay bienes comunes y que estos bienes comunes tienen que ser regulados de manera colectiva, debemos comprender también el concepto de fondo y flujo. En general, en nuestros territorios, nosotros encontramos recursos. Esos recursos se convierten en un fondo en realidad, pero esos recursos que son un fondo pueden ser considerados y tratados como flujo. Me explico, ¿qué tal si en un territorio tenemos un páramo y ese páramo ya no lo tratamos como un fondo patrimonial o comunitario y lo tratamos ya como un recurso o un flujo que puede ser comprado y vendido y vamos incrementando la frontera agrícola, vamos explotándolo y al final termina de ser un fondo y comienza a ser un flujo? O el tema del agua, cuando tenemos reservas de agua y comenzamos a explotar el agua sin considerar que tiene que recomponerse eso, ese agua cambia de ser un fondo a ser un flujo. En este caso, si ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, hay un diagrama que está hecho bajo la lógica del Musiacem, del análisis del metabolismo de las sociedades rurales, donde se determina todo el ecosistema que actúa en la territorialidad. Es decir, que toda nuestra presencia está en función o asentada en un entorno natural. Y este entorno natural se integra también a una actividad humana. Esta actividad humana genera conocimiento, genera trabajo y genera también bienes y servicios. Estos bienes y servicios se van al mercado y también del mercado se integran bienes y servicios al territorio. También dentro de esta lógica está actuando el Estado. El Estado puede generar al territorio asistencia y también bienes y servicios, pero también al Estado sale del territorio los impuestos. Salen los impuestos que necesitamos que el Estado requiere para poder prestar sus servicios. De Juan igual Carlos, manera, dígame. Juan Carlos, una preguntita para salir de duda en esta partecita. Es decir, los recursos eh, no, no renovables en caso de petróleo ya no formaría parte de esta explicación que nos está dando. Todos los recursos tienen la posibilidad de ser fondo o flujo, de acuerdo a la decisión y a la visión política y a la visión estratégica que uno tiene. Si yo quiero, pongamos el caso paradójico que les llevo a hablar al final. Hay una reforma a la Lotus, ¿no? En este momento, que vino acompañada de una resolución de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial que permite ya el cambio de uso de suelo a los gobiernos seccionales. Esto con la finalidad de poder generar una explotación minera, de ¿Ya? poder abrir el catastro minero y todo lo demás. En este caso, la visión de quien está a cargo del Estado
ubica los recursos naturales como un flujo. Entonces los recursos naturales tienen que ser explotados, trasladados y desalojados y dejan de ser un fondo para convertirse en un flujo. En otro modelo o otra visión gubernamental se generaría esto como un fondo y permanecería tal vez no con el recurso inmediato que podría generar esta explotación minera, pero generaría un fondo que tendría otras repercusiones, ¿no? Entonces, va a depender más allá de la definición, cuál es la visión que tiene la autoridad de turno para ubicar los recursos como un fondo y un flujo. Y si este elemento lo comparamos con el documento anterior que vimos, el de la tragedia de los comunes, debería existir un equilibrio para permitir sostener un fondo y un flujo adecuado que permita la sostenibilidad de nuestro territorio en general. Entonces, la visión política, la concepción y los objetivos de la autoridad podrá determinar que los recursos sean un fondo o un flujo, de acuerdo a las prioridades que se determinen en la planificación. Lo objetivo, como hemos señalado, es de que como prioridad se establezca que estos recursos corresponden a los comunes y que no deberían ser explotados indiscriminadamente, sino que deberían ser explotados sosteniblemente para poder mantenerlo como un fondo permanente y un patrimonio del territorio, ¿no? ¿Alguna opinión al respecto? Si es que Yo, hay otra opinión con gusto. yo Siga, quisiera continuar en esa explicación. O sea, hablando de comunas, o sea, todos esos recursos son un bien para la comunidad, ¿no es cierto? Ujú. Y en ese sentido, lo que no, un poquito, no sé, no le estoy entendiendo es que yo hace rato pregunté sobre el tema de los recursos no renovables, caso petróleo, porque el fondo es la base que produce recursos sin agotarse. Eso se refiere a recursos renovables, pero en caso de no renovables, es lo que yo quisiera un poquito que me explique para ir entendiendo, por favor. Ya. Los recursos naturales en sí constituyen un patrimonio, ¿no es cierto? Y corresponde a un fondo. Pero cuando hay una explotación indiscriminada y el objetivo es los rendimientos inmediatos, se convierten en flujo. Esta diferenciación se la define en torno a la política que aplican las autoridades de turno. Si yo utilizo el agua no como un fondo, sino como un flujo, voy a terminar con ese recurso natural. Si bien es cierto, me va a dar eh, rendimientos inmediatos, pero en el largo plazo voy a quedarme sin el recurso natural del agua. Les ponía el ejemplo de la minería. Si bien es cierto, la minería puede generar una disminución del déficit fiscal que está presionando ahora el Fondo Monetario Internacional al gobierno actual, podría ser una solución a corto plazo convertir ese patrimonio donde se almacena el agua y se almacenan los recursos naturales en un flujo inmediato para poder cubrir ese déficit fiscal. Otra política sería establecerlo como fondo y buscar otras alternativas para evitar que ese patrimonio o ese fondo se convierta en un flujo. Entonces, la definición de fondo y flujo va a determinarse a partir de la prioridad política que defina el modelo de gobierno de las autoridades de turno. Si hay algún criterio adicional, bienvenido, compañeros. Sigamos nomás en el análisis de esto. Claro, esto corresponde a concepciones que ya vamos a ver más adelante. Un poquito quería detenerme en esta parte, miren, para ir entrando en definición. En el dilema del prisionero o en la teoría de juegos se juega con lo que es probabilidades. En este caso, vamos a simular que hay un territorio colectivo o un territorio común donde se está haciendo agricultura. Los miembros de esta comunidad tienen dos opciones. Tienen la probabilidad de cooperar y la probabilidad de no cooperar, de no trabajar de manera comunitaria. Entonces, en esta tablita ustedes pueden ver cómo se comportarían los rendimientos de esta decisión que se tome en función de colaborar, de cooperar o de no cooperar para el objetivo común. Si en este caso
la una parte coopera y la otra parte coopera, tendrán maximizados sus rendimientos y obtendrán 6 sacos de rendimiento. En el otro caso, si yo no contribuyo al trabajo, pero el otro sí contribuye, la otra parte sí contribuye, obtendremos 8 sacos de rendimiento y 2 sacos para el que no cooperó. En la otra parte, tenemos que si mi parte coopera y la otra parte no coopera, obtendremos 2 sacos. Yo obtendré 2 sacos y la parte que no coopera obtendrá 8 sacos. En esta parte de acá, en cambio, si yo no coopero, obtengo un saco y el otro tampoco no coopera, obtendremos un saco de producción. Entonces, en este juego de probabilidades estamos determinando que el modelo óptimo es que mi parte coopera y la otra parte coopera. De esa manera obtenemos 12 sacos en conjunto. Si es que uno coopera y el otro no coopera, se obtienen 10 sacos y si de igual manera acá obtenemos 10 sacos y acá solo 2 sacos. Déjenme les pongo el puntero para que entendamos mejor. Miren, les hablaba de un territorio común donde existen 2 partes, 2 socios, y que ellos tienen la posibilidad de cooperar o de no cooperar. Y aquí se genera una matriz de decisiones a partir del tema de probabilidades. Entonces, en este caso, en la primera probabilidad, en la primera opción o probabilidad que yo tengo de tomar una decisión, puedo yo cooperar y la otra parte también puede cooperar. De esa manera, ambos obtenemos 6 sacos y 6 sacos cada uno. En el caso de que la una parte no coopere y la otra parte coopere, se obtendrá este resultado. Y acá abajo tenemos la posibilidad de que yo no coopero y la otra parte sí coopera y se obtiene este resultado. Entonces, dentro de esta matriz de probabilidades, ya haciéndole el juego de probabilidades, significa que la opción matemática siempre va a ser la de cooperar y cooperar. Esto va a maximizar los rendimientos de la producción en ese territorio común. Esto van a encontrarlo en el paper con otros ejemplos gráficos, otros ejemplos más prácticos, para que puedan ustedes determinar que en general, matemáticamente y económicamente, la opción para maximizar los rendimientos, siempre va a ser la contribución colectiva a un objetivo común. Ahora, este temita de aquí también quisiera que me ayuden ustedes para poder definir mejor el tema de lo que es desarrollo. Por favor, algún compañero, si está presente, por favor, ¿cuál es el concepto de desarrollo que maneja o qué es desarrollo para ustedes? Algún compañero voluntario, por favor, qué es el desarrollo? Estimado Juan Carlos, para mí es como avanzar en términos de pronto de tecnología, en temas de pronto de bienestar y que de pronto esto vaya acompañado de las tres partes, ¿no? Que es sociedad, ambiente y economía. Ir hacia adelante, ¿no es cierto? Desarrollo. Ajá. ¿Alguien tiene algún otro criterio sobre desarrollo? Sí, no me permite, José Viles. Siga, compañero José. Veas, yo pienso de que el término de desarrollo dependiendo en dónde y en qué lugar nos encontramos, en qué territorio, ¿no? Por ejemplo, yo soy amazónico, ¿ya? Y siendo amazónico, yo el tema de desarrollo, yo pienso de otra manera, por ejemplo, el summa causa. Mientras yo más cuide el bosque, más cuide el bosque, los ríos, las lagunas, conservamos algo que nos ayuda a nosotros, por ejemplo, el aire, agua limpia, que también yo entiendo como un desarrollo, ¿no? Porque el momento que nosotros destruyamos el agua, contenemos el aire, prácticamente ya no estaríamos hablando de un buen desarrollo, peormente llegar a un summa causa, ¿no? Es una idea, ¿no? Como un amazónico, no sé. o- eh, no pienso hablar, la verdad, pero es algo de lo que estoy pensando, ¿no? Perfecto. El ejemplo que pone usted creo que nos permite desarrollar mucho más este análisis.
Eh, ¿Y qué tal si yo en lugar de decirle que conserve el agua y el río, le digo que allá hay petróleo y mejor saquemos el petróleo, porque eso nos va a dar plata? ¿Qué opinan? A ver, otros compañeros, ¿qué opinan? Juan Carlos. Siga, René. Yo creo, me arriesgo a pensar que en el Paulina. caso Bueno, yo de considero el que, desarrollo que se plantea de este modo, es un desarrollo muy ligado al progreso que marca el norte global, pero el norte global tiene una relación, un contexto, tiene una realidad diferente a lo que es el sur global, a lo que es el Ecuador. Entonces, creo que el debate debe estar en cómo nuestro pueblo, nuestra propia patria puede generar sus propias formas de desarrollo, que concuerdo en este caso con el compañero que estuvo hablando antes de mí. Nuestra misma constitución nos dice que el desarrollo del Ecuador está ligado al suma causa y esta implicación del buen vivir es un concepto demasiado amplio que yo creo cuando se trata de desarrollo nunca se llega a abarcar toda la amplitud que tiene el suma causa. Y entonces yo, hablando de desarrollo, me arriesgo a plantear el tema de debatir y cuestionar qué tipo de desarrollo, qué tipo de progreso, en función de qué, de crecimiento hacia dónde, cómo, porque Perfecto. tenemos nuestra forma de autorreivindicarnos, diría yo, ¿no? Estamos entrando en materia ya. René iba a aportar algo también, por favor. buenas noches. Bueno, yo considero que el desarrollo es la transformación que muchas buscamos, ¿no? Y en este cambio generacional, yo considero que el desarrollo está ligado a la tecnología, incluso a la introducción de nuevas culturas. Por el tema migratorio, le hago referencia, por ejemplo, la gente que somos del sur, Cuenca, y otros sectores del Austro. Se ha generado el desarrollo a base de las remesas, digamos, de los migrantes. Y el desarrollo ha sido visibilizado como la transformación de la infraestructura, pero el desarrollo no solamente va a ese tema, ¿no? Sino también la aplicación de las tecnologías, como digo, la educación, que no ha tenido un desarrollo demasiadamente avanzado, a pesar de que esto que estamos haciendo en este momento es también desarrollo, ¿no? La posibilidad de que usted esté en Quito y yo esté en este momento en Gualaceo, justo una socialización de una ordenanza, nos da la posibilidad de que sí hay desarrollo tecnológico en la educación, ¿no? Pero en lo que es infraestructura ha sido muy poco. Entonces yo creería que el desarrollo es esa transformación que sufre y sufrimos la comunidad, el pueblo, y que lo que sí debemos es tratar de que ahí esté desarrollo conservando siempre la cultura, la idiosincrasia de cada uno de los territorios, ¿no? Porque claro, no habría un desarrollo efectivo, un desarrollo, digamos, que nos vayamos a haga sentir conformes si hay un cambio total en infraestructura, en tecnología y destruyendo toda lo que es la identidad. Entonces considero yo que ese es el desarrollo. Perfecto. Pero ya vamos entrando en materia, ¿no? Y vamos entendiendo de que algunos conceptos van a depender mucho de la concepción que tengamos. ¿Y qué tal si hablamos del tema de subdesarrollo o de vías de desarrollo? ¿Han escuchado ese término? Dicen, es un país subdesarrollado, es un país en vías de desarrollo, es un país desarrollado. ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguna opinión muy puntual en torno a esto? ¿Qué dicen? ¿Ecuador es un país subdesarrollado? Buenas noches, Buenas profe. noches, Cristian. Cristian, les saludo. Sí, bueno, Ecuador como tal no se podría definir que es un país desarrollado porque lógicamente nos falta mucho para llegar a eso. Como bien hacen muchos análisis que nosotros llevamos unos 20 años de retraso en relación a las potencias mundiales como Estados Unidos, China. Entonces ellos son países industrializados y lógicamente son países desarrollados. En cambio, nosotros somos en vías de desarrollo porque de una u otra manera tenemos el acceso a tecnología, se busca la forma de ir mejorando en emprendimientos, en negocios, pero el tema de educación sigue siendo un limitante para nuestro país para que pueda propender a alcanzar algún tipo de desarrollo en un futuro. Perfecto. Ya vamos rompiendo el hielo, ¿no? Ya nos vamos
tomando confianza. Perfecto. Y hay una definición de lo que es su desarrollo. ¿Y qué tal si combinamos este análisis del desarrollo con el tema de pobreza? ¿Qué es la pobreza? ¿Es equivalente al desarrollo? Si me permite, Siga, José. Bienvenido. yo pienso de que muchas veces creo que nos exageramos, ¿no? Yo quisiera un poco hablar del tema anterior. Eh, Lastimosamente, el pueblo ecuatoriano, diríamos así, no hemos tenido las mismas oportunidades. Hay un sector social pudiente que se han aprovechado y esas son las consecuencias en que nosotros estamos sometidos y no podemos avanzar. Y en el otro tema que usted plantea, efectivamente, el sistema es el que nos tiene así encerrados a nosotros y siempre nos dicen que somos pobres. No sé desde qué punto entendemos la pobreza, porque el Estado, el gobierno dice que la pobreza, el que no tiene luz, servicio eléctrico, el que no tiene servicio de agua, las calles de alcantarillado, son pobres. Yo no sé si entro con esto un temita medio complicado. Yo como amazónico no puedo decir que soy pobre, porque yo tengo mi selva, mi naturaleza que me da todo, la cultura, ¿no? Entonces, la forma de vida de acá es muy diferente. A un amazónico no pueden decir que somos pobres, porque pobres nos califican porque no tenemos quizá luz, porque estamos lejos de las grandes ciudades, porque no tenemos agua potable. Nosotros tenemos agua en nuestro territorio, pero aguas cristalinas, limpias, lo que hoy actualmente se está haciendo contaminado. Entonces, muchas veces yo creo que lo que miden la pobreza es, como dije hace rato, porque no tiene luz, porque no tiene agua potable. Yo creo que ese concepto es lo que no estoy entendiendo. No sé si usted me puede ayudar a explicar, me explica mejor para yo poder ir entendiendo, porque la palabra pobreza muchas veces se entiende también, por ejemplo, en otros sectores, porque no tienen trabajo, porque no tienes oportunidades de apoyo desde el Estado, a lo mejor por eso, pero en otros sectores algo muy diferente. Espero Sí, no haberme equivocado. Gracias. estamos justo en la médula del análisis de planificación, porque efectivamente todo el marco constitucional nos orienta hacia el desarrollo, nos habla de desarrollo, incluso nos plantea que el horizonte del sector público es cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Y para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros necesitamos hacer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y hablamos siempre de desarrollo. Y en el mundo de la economía les cuento que son los que fundamentalmente están enfocados en analizar el tema del desarrollo. No hay un criterio común con respecto al concepto de desarrollo. Generalmente los economistas asocian el concepto de desarrollo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Y mientras va evolucionando e incrementándose el PIB, generan un criterio de que se va a desarrollar, que hay un proceso de desarrollo. Ahí sí le bloqueamos el micrófono, por favor, porque están esos sonidos que nos interrumpen. Sí, entonces, como les decía, un criterio común o general o generalizado, la gente entiende y asocia generalmente el concepto de desarrollo con crecimiento económico, pero esto es erróneo, porque varios países del mundo, incluso Ecuador, han experimentado crecimientos económicos formidables, pero esto no se ha traducido en desarrollo. Y de ahí viene el otro concepto que nos estaba acompañando José y creo que nos ayuda a reflexionar bastante acerca de la pobreza. Y en este caso, ni siquiera las Naciones Unidas tienen una definición precisa de lo que es la pobreza. Por eso, en los indicadores en general, hay varios niveles de medición de pobreza. Hablan de pobreza multinivel, hablan de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza por ingreso y un sinnúmero de conceptos, pero no hay una definición que englobe todo el concepto de pobreza, igual que el desarrollo.
Incluso algunos asocian el tema de desarrollo con el nivel de pobreza de los países y de manera muy matemática dividen el Producto Interno Bruto para el número de habitantes. Dicen, este es el PIB per cápita y este es el indicador de desarrollo de este pueblo o nación. Pero todos esos son conceptos erróneos, porque como bien nos hacía reflexionar compañero José, el tema de pobreza no está asociado necesariamente al tema de los recursos que uno obtiene, porque hay, ustedes saben, sobre todo en la Amazonía, hay pueblos y nacionalidades que se han resistido a ingresar a la lógica de mercado, a la lógica occidental, pero y ellos no se consideran pobres. Es más, considero que son mucho más, tienen mucho más recursos que el resto de la gente. En una discusión que hacíamos nosotros con algunos economistas, investigadores, definíamos nosotros que la pobreza no es más que la incapacidad de tomar los recursos por cuenta propia. Si a medida que menos autónomos somos, más pobres somos. Por ejemplo, si yo no tengo acceso por mis propios recursos al agua, a la vivienda, a los alimentos, eso genera un indicador de pobreza y por lo tanto también un indicador de desarrollo. Pongamos el ejemplo, y ahí los compañeros que son amazónicos me van a dar la razón. Los pueblos originarios tienen acceso a agua, no están esclavizados en una oficina de lunes a viernes, de 5 días a la semana, esperando los fines de semana o los feriados para salir a divertirse. Y hay muchos ejemplos de eso. Alguna vez que quisimos hacer algún proyecto en una comunidad indígena, se nos reían y nos decían, ustedes quieren que vivamos igual que ustedes, encadenados a un horario. Y ellos no se definían como pobres. Entonces, miren, compañeros, el tema del desarrollo es un proceso evolutivo que incluye cambios en la estructura productiva, creación de instituciones y mercados, construcción de capacidades tecnológicas y sociales, formación de vínculos locales, aumento de diversidad y complejidad económica, pero todo esto corresponde a la visión de desarrollo. Por eso me parece que Paulina, si no estoy mal, nos hablaba al inicio de la necesidad de construir nuestro propio desarrollo, nuestro propio modelo de desarrollo. Y la Constitución de la República, las normas, la lógica y la ciencia nos ordena prácticamente que cada territorio diseñe su modelo de desarrollo y la Constitución nos faculta por medio de la autonomía que tienen los gobiernos para diseñar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Con esto vamos a pasar un ratito dejando este elemento también como reflexión para ir entrando luego en definiciones sin caer en el tema de conceptualizaciones, sino que nos permita tener ya una noción general de lo que nosotros estamos enfrentándonos ya en el sector público. Veamos por aquí si se mueve esto. Bien, ahora nosotros cuando hablamos ya de desarrollo y le combinamos con la palabra territorial, estamos ya añadiéndole una variable que es el territorio. Y entonces el territorio no es un polígono geográfico únicamente. El territorio es un sistema construido socialmente en el cual se articulan las actividades de la población sobre el medio físico y su interrelación constituye la expresión espacial del estilo de desarrollo de una sociedad. Entonces, generalmente cuando hablamos de territorio, nosotros cogemos, trazamos un polígono y decimos, este es el territorio, como si fuéramos geógrafos. Pero ya como autoridades y como investigadores de desarrollo, tenemos que entender que el territorio es más allá del territorio, de la ocupación física, del polígono físico, porque en ese polígono físico endógenamente interactúan relaciones sociales de producción. Existen recursos naturales, existen seres humanos, existen dinámicas propias de cada territorio. Entonces sería absurdo desde este punto de vista diseñar un modelo cuadrado de desarrollo y decir, esto es el desarrollo. Como bien decía Paulina al inicio, los territorios o los pueblos tienen la necesidad y la obligación de definir su modelo de desarrollo y de delimitar su modelo de desarrollo. ¿En función de qué? Del territorio y la interactuación que existe dentro del territorio. Ahora vamos a entrar a otra conceptualización que tiene que ver con el desarrollo, que es el de ordenamiento.
Entonces, el ordenamiento territorial se constituye en el proceso de organización del uso de suelo y la ocupación del territorio en función de características biofísicas, socioeconómicas, culturales, ambientales y políticas institucionales con la finalidad de promover el desarrollo sostenible. Entonces, aquí viene una nueva inquietud. ¿Qué está por delante en función de este análisis que hemos hecho? ¿Primero hay que ordenar el territorio o primero hay que hablar de desarrollo? ¿Qué opinan ustedes? ¿En función de que el ordenamiento es lo fundamental ante el desarrollo o viceversa? Vamos reflexionando al respecto y vamos entrando ya en materia. Entonces ahora ya vamos a ingresar a los instrumentos de la planificación pública en función de lo que ya hemos discutido antes. No se olviden en esta primera parte, tenemos media hora todavía, en esta primera parte hemos tratado de definir algunos elementos de reflexión. Lo primero que hemos definido en esta primera parte es acerca de los comunes y los recursos que constituyen un patrimonio del colectivo, que pueden ser estos pastizales, puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser los bosques, pueden ser pueden ser un sinnúmero de bienes que tienen y que responden a el bien colectivo y el bien común. En función de esto, hemos definido también, ya en esta primera parte, hemos definido algunos documentos científicos que tratan de llegar a la conclusión de cómo debemos actuar en el tema del bien común. Es decir, vimos el tema de la teoría de juegos, en donde el juego probabilístico nos indicaba de que el bien individual no genera un bien colectivo. Al contrario, el bien colectivo genera un bien individual. También hemos reflexionado acerca del tema de desarrollo y de pobreza. Y hemos entrado prácticamente a dejar claro que esto corresponde a una concepción política e ideológica incluso. ¿Cuál será, si yo soy un banquero, cuál será la lógica y la visión que tiene un banquero sobre el desarrollo? Posiblemente sea la rentabilidad del sector financiero. Entonces, un banquero haría una buena administración pública. Todos estos son elementos para reflexión, ¿no? Para que podamos ir definiendo cómo debemos nosotros entender el tema del desarrollo, el tema de pobreza y hacia dónde debe conducir la planificación pública. Entonces, ahora ya entramos en materia específica en los instrumentos de la planificación pública. El instrumento principal de la planificación seccional está liderada o dirigida o tiene la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo la generan el gobierno central y se lo actualiza cada vez que se posesiona un nuevo gobierno a nivel nacional. Estos planes nacionales de desarrollo dictan o están alineados a la estrategia territorial nacional. Esta estrategia territorial nacional establece objetivos a largo plazo del Estado nacional y determina hacia dónde debe conducir el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo determina objetivos que tienen que ser contribuidos o alimentados por los famosos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son los instrumentos matrices de planificación de los gobiernos seccionales. ¿De acuerdo? Pero estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes nacionales de desarrollo tienen un sector intermedio, con planes especiales y sectoriales, de acuerdo a lo que determina la norma y la Constitución. Por ejemplo, hay la circunscripción especial amazónica, hay el tema Galápagos, incluso la Constitución permite planificar y hacer planes especiales y sectoriales para sectores de circunscripciones indígenas específicas. Entonces, también se pueden generar planes especiales y sectoriales de acuerdo a las particularidades de nuestro territorio. Pero en general, el instrumento matriz de planificación de los gobiernos seccionales son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en niveles provinciales, cantonales y parroquiales. Todos los niveles de gobierno seccional tienen la obligación de formular
al inicio de su gestión los planes de desarrollo y ordenamiento territorial mediante una actualización. Los gobiernos cantonales que tienen la competencia exclusiva, como nos explicaba ayer el doctor Pablo Dávalos, del ordenamiento territorial, tienen la obligación también de planificar el uso y gestión de suelo, el ordenamiento del suelo. Estos son los famosos PUGs o planes de uso y gestión de suelo. Como ven ustedes, no es que el PUGs determina el PDOT, sino al contrario. El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial determina cómo debe estar organizado el territorio plasmado en el plan de uso y gestión de suelo. A partir del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, yo operativizo los objetivos, las metas, lo que he planteado en el plan de desarrollo de ordenamiento territorial en el plan operativo anual. Este plan operativo anual yo lo ejecuto ya en el tema de adquisiciones en el plan anual de compras públicas, que ya es el instrumento específico que nos va a permitir adquirir bienes y servicios para poder cumplir con el POA y este POA con el PDOT. ¿Hasta ahí alguna inquietud o algún criterio o alguna observación? Continuamos entonces. Está claro entonces, ¿no es cierto? Que, y subiendo un poquito de nivel, como nuestro país y la Constitución de la República observa y dispone la suscripción y la convivencia internacional, también tenemos nosotros la obligación de cumplir con los tratados internacionales de los cuales somos suscriptores. Entonces, como somos parte de las Naciones Unidas, también tenemos la obligación de observar en nuestra planificación los objetivos de desarrollo sostenible. Y el Plan Nacional, entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que contribuir también a los objetivos de las Naciones Unidas, plasmada en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hemos visto entonces que a partir del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros generamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que tiene que estar alineado a la estrategia territorial nacional. Y estos PDOTs tienen que generar también los planes de uso y gestión de suelo. Y ya yendo un poquito más abajo, los PDOTs pueden y deben tal vez contener planes. Los planes pueden ser estratégicos o pueden ser sectoriales, como ya hemos visto. Estos planes pueden contener programas y estos programas más detalladamente pueden contener proyectos. Eh, Como ya tenemos casa llena, no sé si ya está Jaime Chamig con el micrófono habilitado. Les voy poniendo yo asistencia porque si no hablan significa que no están en la clase. Sí estoy, doctor, sí estoy. Muy bien, Jaime, bienvenido. ¿Qué opinión tiene? Cuénteme. ¿Conoce usted el plan y uso y gestión de suelo de su territorio? Doctor, para mí es algo nuevo porque yo en los gobiernos autónomos no he trabajado, yo más bien estoy ejerciendo como presidente de la Liga Cantonal en aspecto deportivo. Muy bien, Jaime. Y justamente por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, los planes de uso y gestión de suelo, deteniéndonos un poquito acá, son una cuestión clave porque nos permite ordenar el territorio en función de su uso, el uso y función del suelo. Entonces, se han de haber escuchado que en los planes de uso y gestión de suelo se delimitan territorialmente los polígonos de intervención territorial. Los polígonos de intervención territorial son los espacios caracterizados para un uso determinado del suelo. Los municipios generalmente lo que hacen es, aquí vamos a entrar en una cuestión clave y quisiera también recibir su opinión al respecto. Generalmente los polígonos de intervención en el uso de suelo están determinados por el tema de producción, asentamientos humanos, industrial, productivo, conservación, y cada uno de estos polígonos están blindados prácticamente porque es muy difícil cambiar el uso de suelo.
Pero esto ha sido una discordia permanente en los gobiernos seccionales, porque hay, por ejemplo, dentro de esto se generan conflictos cuando, por ejemplo, algunos pobladores, sobre todo en la zona rural, quieren fraccionar la tierra en espacios muy reducidos. Y entonces ahí le dicen, no, no les permite porque el PUC no les permite fraccionar la tierra en ese nivel. O un ejemplo muy puntual aquí, les pongo el ejemplo de la ciudad de Ambato, donde un equipo deportivo quiere construir un estadio en un sector en el que está determinado como un polígono de conservación. Y lógicamente el municipio apegado a la ley le dice no es posible y se genera todo un conflicto político, legal incluso, para poder disputar esta decisión. No sé si ustedes escucharon esta disputa que hay, pero a partir de esto quiero ponerles en reflexión también esta decisión o esta reforma a la Lotus que se acaba de generar recién el mes anterior, me parece, en la Asamblea Nacional, en la que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo faculta a los municipios y a los gobiernos seccionales, cantonales en este caso, a poder cambiar el uso de suelo cuando corresponda, incluso cambiando zonas de protección a zonas de producción o zonas de protección a zonas, por ejemplo, de asentamientos humanos. Y el otro elemento que sanciona esta reforma, la LOTUX, señala que le da un superpoder a los superintendentes de ordenamiento territorial para que pueda incluso destituir a la autoridad seccional si no cumple lo que la superintendencia de ordenamiento territorial determina. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué conocen al respecto de esto ustedes, compañeros? ¿Tienen alguna inquietud o alguna duda de lo que estamos explicando en este momento? Doctor, bueno, yo no conozco mucho realmente de tema territorial, pero sí he escuchado mucho en referencia a los PUCs y, como bien decía usted, los polígonos de intervención territorial. En la ciudad de Cuenca hablaré de una forma general. Por ejemplo, se establecen eh, zonas de producción en donde, por ejemplo, la comunidad siempre asevera de que es una zona protegida, que existen zonas ambientales también que se afectarían cuando el GA de Cuenca, en cambio, establece esa zona como zona industrial, pero para los próximos años. Entonces, no sé si desde esa parte podría considerarse también que los pediotes y los PUCs se levantan más que todo, no sé si a negociaciones o intereses políticos o acuerdos también con la empresa privada, de la cual no se mira la afectación, sobre todo en cuanto a la naturaleza y a las comunidades pequeñas que muchas de las veces se ven afectadas. Entonces, más bien ahí quisiera escuchar un criterio suyo de cómo generalmente se establecen, porque si bien es cierto, existen normas técnicas que se tienen que cumplir, pero desde mi visión o, como digo, no conozco técnicamente la formulación de estas intervenciones territoriales, pero sin embargo yo lo veo desde esa manera. Perfecto. Este dilema, digamos, genera conflictos de todo tipo. ¿Y dónde se comete el error? Cuando se parte del PUGS, de la planificación del plan de uso y gestión de suelo, para a partir de eso generar el PDOT. Y es lo contrario. Lo que debe primar es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, es decir, la visión de desarrollo que tiene el gobierno seccional. Si el gobierno seccional determina que el desarrollo de ese territorio o de esa localidad está en la explotación minera, tendrá que justificar técnicamente eso y asentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y a partir de eso generar su plan de uso y gestión de suelo y determinar los usos de los polígonos de intervención territorial. Entonces, es un menester, estimados cursantes, ya le doy la palabra, que nosotros conozcamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada localidad
Y también, si vamos a ser autoridades o trabajamos ahí, conozcamos los planes de uso y gestión de suelo para que sepamos cómo está ordenado el territorio en función de la visión de desarrollo que está plasmada en el territorio. ¿Alguien iba a intervenir? Adelante, por Sí, favor. sí, Juan Carlos, perdón que tome la palabra, pero en verdad me llama bastante el tema, me genera muchas dudas que yo misma no sé cómo aclararme, pero veamos si lo logro. O sea, a mí me llama un poco la atención, por ejemplo, justo en el caso de Ambato, yo soy de Ambato, aunque vivo en Quito, eh, hay zonas que están consideradas como rurales, como todo ese sector de la vía Baños, de la Uniandes, que según la planificación territorial es una zona rural, pero en la realidad eso está bastante consolidado, ¿no? Y yo digo ahí, ¿cómo, por ejemplo, puede armonizar el municipio? Esto es con Midubi, con planificación territorial desde el gobierno, o sea, ¿cómo logramos armonizar para en verdad buscar el beneficio de la gente? O sea, ya no entrar en una discusión de esto dice el plan nacional o el gobierno central, esto dice el gobierno local, sino cómo buscar alternativas para la gente, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es el tema Galápagos, porque el tema Galápagos es sumamente sensible y hace pocos meses estaba en discusión, creo que de hecho se aprobó, la verdad ahí se me va el dato, el tema de esta ley para explotación de minería no metálica en Galápagos, que lo que yo tenía entendido es para promover el tema de canteras, ¿no? Y de empezar a generar más construcciones con fines hoteleros. Entonces a mí me genera esta duda, ¿cómo si Galápagos es reconocido como una zona mundialmente sensible, o sea, para el mundo es una zona compleja, y de pronto viene el gobierno actual a promover leyes que por promover la construcción hotelera o mover el tema turismo, realmente puede estar impactando todo un ecosistema. Y a la final, justo lo que hemos hablado, ¿no? De recursos de fondo, de recursos de flujo, a la final estamos viendo un recurso tan potente como Galápagos, como flujo, como sin medir las consecuencias a largo plazo. Entonces, bueno, pongo ese tema también ahí a discusión porque si hablamos justamente de este tema de cómo lograr armonizar la planificación nacional con la planificación local, cuando por lo menos para mi visión, el gobierno nacional no está alineado con la ley, no está alineado con la constitución. Realmente yo aquí sí me queda la duda de qué rol tenemos los comunes como soberanos cuando realmente nuestra votación, nuestra opinión en las urnas, a la final el gobierno central lo deja pasar y logra manipular todos los otros poderes del Estado para que no se genere un control. Y a mí sí me preocupa, por ejemplo, en esto puntual de Galápagos, que esto se llegue a dar. Y por más que a largo plazo se quiera deshacer la ley, que es muy difícil, el impacto ya va a estar dado, ¿no? O como lo que quiso pasar en los manglares de Olón. Eh, es que para mí, desde el gobierno central en la actualidad está pasando algo. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Ambiente ponga demandas en contra de la gente para beneficiar a mineras? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Producción Petroecuador solo tengan la veña del Ministerio de Ambiente y realmente no se genere contrapesos? Entonces, no sé, pongo esta discusión porque creo que el tema territorial, por más que ahora los gobiernos locales quieran cumplir la ley, creo que estamos en un momento donde es muy complejo poder cumplir la ley alineados a la visión que tiene de desarrollo el gobierno actual. Sí, efectivamente. Bueno, hay una norma técnica y una ley en la Constitución, una norma, pero estamos viviendo un momento, mi criterio particular, de inseguridad jurídica, ¿no? Donde la Constitución y la norma y la ley está siendo vulnerada permanentemente. Y hablaba ayer el doctor Pablo Dávalos de la reforma al COTAD, que es completamente inconstitucional porque rompe los principios, y no solo los principios, sino también la norma constitucional. De igual manera, estas últimas reformas a la LOTUX, que permite, imagínense, permite ya lotizar en zonas rurales
dejando prácticamente ausente la soberanía alimentaria de los mismos pueblos y nacionalidades rurales, pero también a la urbanidad, porque ahí es donde se están cultivando nuestros alimentos. Entonces ya permite que en cualquier parte el municipio, en acuerdo con las empresas mineras o inmobiliarias, vaya y una zona de producción o protección rompa esa lógica y entre a buscar fines de lucro, está siendo completamente inconstitucional y está yéndose contra la norma y los principios constitucionales. Definitivamente, entonces eso tendrá que caer por su peso, pero en la estructura normativa está claro que hay una constitución de la República que enmarca todo esto que estamos viendo acá y que en función de eso tiene que diseñarse este elemento. Por eso es importante, compañeros, que como ciudadanos, como funcionarios, como aspirantes a ser autoridades, nosotros entendamos esta lógica y que también partamos a elementos más profundos. Por eso yo no he querido dictar conceptos ni definiciones, sino también elementos reflexivos. Deben haber escuchado ustedes del antropoceno. ¿Alguien ha escuchado del antropoceno? Sí, una extinción masiva creada por los humanos. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Alguien más? Miren, el antropoceno dicen que es una era de la humanidad, una era del planeta en la que toda la concepción, la filosofía, la economía, las ciencias establecían que el centro de todo, absolutamente de todo, era el ser humano. Por eso antropoceno, ¿no? Entonces era el ser humano. Las consecuencias de esa visión son devastadoras, porque en función del bienestar del ser humano hemos destruido el planeta entero. Porque se ha privilegiado aparentemente el ser humano, aunque no todo el ser humano, sino solo las élites. Por eso los científicos ahora y las universidades vienen debatiendo la necesidad de superar el antropoceno y formular un nuevo modelo que se llame el simbioceno. El simbioceno habla de una simbiosis entre la existencia de la humanidad y la naturaleza. Es decir, ya no sería el centro de todas las ciencias, de la filosofía, de la política, de la economía, el ser humano, sino la articulación y la simbiosis que existe entre el ser humano y la naturaleza. Porque el ser humano lastimosamente no puede vivir sin la naturaleza, pero la naturaleza sí puede vivir sin el ser humano. Esta concepción estaba debatiéndose en el mundo, ¿no? Sin embargo, nuestra constitución, la constitución de la República del 2008, es una de las más avanzadas y por eso mismo le otorga derechos a la misma naturaleza. Y en todas estas normas, regulaciones y lo que nos comentaba Paulina, en este sentido, se está transgrediendo sus principios constitucionales y de una u otra manera en el transcurso del tiempo, como ya nos decía la compañera, la doctora Gabriela en su primera clase, hay un tiempo y no somos permanentes en esos puestos. Y en algún momento tendrán que responder por estas irregularidades que se están cumpliendo. Ahora, en el tema de la primera reflexión que nos hacía Paulina sobre el tema de cómo se organizan los territorios, fundamentalmente, esta organización del territorio tiene que estar hecha en función del modelo de desarrollo que se defina en la localidad. A partir de ese modelo de desarrollo, donde se establezcan las metas, los objetivos, tiene que organizarse el territorio. Y ese territorio, estos planes de uso y gestión de suelo tienen digamos, un nivel más específico de planificación, que se llaman los planes complementarios. Y por ejemplo, en este caso, que es una zona dispersa, de población dispersa o de expansión, zona de crecimiento urbano, creo que se llama esta parte de acá, tiene que definirse y el municipio tiene que hacer su plan complementario o su plan específico para ordenar y regular ese sector, por ejemplo. Les doy otro ejemplo. Hay aquí, en algún lugar del territorio puede generarse algunos sectores rurales, pero que requieren un plan de regulación de su contorno territorial. Entonces tienen que generarse planes específicos o complementarios para regular esa parte. O cuando el municipio ha determinado que en una parte tiene que ser una zona industrial.
Esa zona industrial necesita una regulación específica y para eso se pueden generar, a partir de los PUCs, planes complementarios o planes específicos, que puede ser un plan específico de industrialización o un plan específico de un mercado mayorista o de la necesidad que se haya planteado en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta es la lógica. El problema es cuando partimos del PUCS para hacer el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, digamos que una autoridad tiene un compromiso con una inmobiliaria y va y rellena una quebrada para elevar la plusvalía y en función de eso diseñar su PDOT. Eso es incorrecto. Lo primero y lo fundamental es el plan de desarrollo en función de estos instrumentos superiores para a partir de eso ordenar el territorio, no al contrario. Vamos a ir terminando con esta última lámina, no sé qué pasó aquí. Ay, se me salió. Ya. Vamos terminando con la última lámina que, bueno, miren, aquí están algunos elementos que nos plantea los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces no nos habla de minería, no nos habla de otras cosas, sino nos habla de objetivos para la humanidad, en función de esta nueva concepción que les decía, de una simbiosis entre la naturaleza y el ser humano. Nos plantea, entre algunas, no, reducir la pobreza, eh, generar por lo menos 400 millones de personas no tienen atención. Hay algunos indicadores aquí, reducir el hambre, el tema del agua. Entonces son 17 objetivos de desarrollo sostenible a los cuales debemos alinear nuestras metas y objetivos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta es entonces la planificación, el plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Son los famosos ODS, que tiene 17 objetivos y a los cuales tenemos que alinear los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, el objetivo 1 es el fin de la pobreza, el objetivo 2 es el hambre cero, el objetivo 3 es salud y bienestar, el 4 es educación de calidad, igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, 7 energía asequible y no contaminante, 8 trabajo decente y crecimiento económico, 9 industria, innovación e infraestructura, el objetivo 10 es reducción de las desigualdades, el objetivo 11 es ciudades y comunidades sostenibles, el 12 es producción, consumo responsables, el 13 es acción por el clima, el 14 es vida submarina, el 15 es vida de ecosistemas terrestres, el 16 es paz, justicia e instituciones sólidas y el 17 es alianzas para lograr los objetivos. Como ven ustedes, en ninguno de estos objetivos habla de crecimiento del PIB, de incremento de exportaciones de metales o de minería, o de elementos que atenten contra el bienestar del planeta y de la humanidad. Entonces, todos los objetivos, se supone, el Plan Nacional de Desarrollo y el PDOT, tienen que contribuir a estos objetivos de una u otra manera. Entonces, el problema es cuando no se considera esto para determinar la planificación o las leyes del país. Para ir terminando, el gobierno de Daniel Noboa formuló su Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan de Desarrollo de Ecuador. Ecuador no se detiene 2025-2029. Este plan, tienen que revisarlo ustedes, está en la página del gobierno central, tiene 9 objetivos generales, 46 políticas, tiene aproximadamente 130 metas e indicadores, tiene a 20 instituciones responsables del cumplimiento de estos objetivos y está vinculado solamente a 16 de los 17 ODS. Entonces, sí hay una alineación aparentemente en la planificación nacional y también está vinculado a la Estrategia Territorial Nacional con 3 directrices principales: hábitat y desarrollo social, economía y ambiente y gestión territorial. La Constitución de la República es clara en el artículo 280, señala que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas y programas y proyectos públicos. La programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de recursos públicos
Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que absolutamente todas las planificaciones territoriales y nacionales tienen que contribuir al Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento matriz de planificación de todo el sector público. Miren, y para tener una visión, una mejor visión sobre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tenemos que referirnos un poco al artículo 296 del COTAD, que señala que el ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que la competencia sobre el ordenamiento territorial no es del gobierno central, sino de los gobiernos cantonales, de los gobiernos autónomos descentralizados, perdón. En general, esto determina el COTAD y también lo establece la Constitución de la República. Ahora, es importante que nosotros consideremos que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial responden a una estructura sistémica, sistemática, es decir, que parte, ya vamos a ver más adelante, parte de un diagnóstico para identificar potencialidades y problemas del territorio, no solo problemas, sino también potencialidades y, y problemas que tiene el territorio y a partir de eso generar metas. Entonces es sistemático la estructuración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Partimos de un diagnóstico, del diagnóstico extraemos potencialidades y problemas del territorio y a partir de eso generamos metas para poder cumplirlas y alinearse a los objetivos que tengamos a nivel nacional y a nivel también de los ODS. Otro elemento clave que debemos observar, y es concomitante con lo que estábamos discutiendo en la lámina anterior, es que esto responde a una visión, la visión o modelo del PDOT responde a una ideología de clase. Esto tiene que ver ya con un análisis más profundo y más reflexivo. Como yo les decía antes, y bueno, tal vez parecerá un poco parcializado, pero es una realidad. Si yo como banquero entro a gobernar la nación, mi visión, ¿cuál va a ser? La de obtener rentabilidad igual que en el banco. Entonces, no digo que los banqueros no deberían ser, pero deberían abandonar su posición de banquero y ubicarse como estadistas, ¿no? Pero eso va a responder a una ideología de clase, de la posición de clase que usan, a la que responden. Entonces, la visión que tienen va a responder siempre a una ideología de clase a la que responden los que están en los gobiernos. En buena hora en los gobiernos seccionales no están pugnando generalmente banqueros ni exportadores, pero y generalmente obedecen a los intereses de la propia territorialidad. Pero en mucho va a tener que ver la visión que pongamos en el PDOT, la visión de clase que tengamos, la ideología de clase que tengamos. Otro elemento importante en el ordenamiento territorial es que siempre está esto en el marco normativo desde la misma Constitución de la República a las normas, reglamentos e instructivos que tiene el diseño del ordenamiento territorial. Y todo este ordenamiento territorial responde a la circunscripción que está determinado por los gobiernos autónomos descentralizados. Quisiera terminar por ahí hoy y pedirles si es que tienen alguna inquietud, alguna observación y dejarles, compañeros, recordándoles que hay una tarea para mañana. Vamos a hacer activo hasta que articulemos la plataforma Moodle para el chat. Vamos a acceder a la plataforma, al Moodle, y vamos a escoger una de las 4 lecturas que están ahí. Los que sean más investigativos, podemos leer el documento que se llama un modelo mínimo de interacción humana. Ese, como les dije, establece cuáles son los límites que tiene el desarrollo y la visión que tiene la humanidad en este momento y determina que si la humanidad sigue el rumbo que estamos siguiendo ahora, terminará en pocos años.
y nos da algunas alternativas. Es muy interesante y me parece que es un documento fundamental para poder entender el destino de la humanidad. Pero es un paper científico donde termina siendo un modelo matemático para calcular cuánto tiempo es sostenible el modelo económico actual de la humanidad. Entonces pueden escoger ese documento. El otro documento, como les decía, es la teoría de los juegos, donde vamos a entender este proceso de cooperación o de, eh, o de no cooperación, ¿no? Y ver cómo las probabilidades determinan que el bien individual no contribuye siempre al bien colectivo, sino que el bien colectivo es el que contribuye al bien individual. Es decir, que si yo estoy bien, no significa que el resto va a estar bien, pero si el resto está bien, significa que va a contribuir a mi bienestar individual. Ese documento se llama Teoría de los Juegos, que también está ahí como paper. Y hay otro documento, me parece que está ahí, si me hacen acuerdo, digamos, eh, mm, teoría de juegos, ya, la tragedia de los comunes, que es el documento que vimos para entender y definir qué son los comunes y cuál debería ser el comportamiento nuestro para poder sostener los comunes. Voy a ver si encuentro este paper de fondo y flujo para entender mejor lo que es fondo y flujo y cómo poder concebir un fondo y un flujo en el desarrollo territorial. Estimados cursantes, muchas gracias por la paciencia. Les dejo en algunas inquietudes o preguntas que tengan, observaciones incluso para poder concluir esta sesión y continuar el día de mañana. Creo que me han dejado solito. Si no hay ninguna inquietud, estimada Michelle, nos puede ayudar ya concluyendo la sesión de hoy si es que no hay ninguna inquietud. Gracias. Sí, me parece que les ha quedado a más de uno claro cada una de las temáticas que has abordado, estimado Juan Carlos. En este sentido, el aporte me parece que ha sido sumamente enriquecedor acerca de cómo se está cumpliendo durante la gestión y los objetivos que tienen los PODTs. Antes de despedirnos, me parece que el recordatorio importante que ha brindado Juan Carlos es ingresar a la plataforma educativa para completar las actividades. Como ustedes ven, en esta noche, el día de hoy, se han quedado con una tarea importante para continuar el módulo, la segunda parte del módulo 4 de planificación y gestión pública. Por ende, estimados participantes, no nos queda más que agradecer por el tiempo valioso que nos han brindado en esta noche. Invitarles nuevamente para el módulo del día de mañana, la segunda parte con la cual contaremos nuevamente con el economista Juan Carlos, al cual podrán dirigir cada una de sus preguntas, inquietudes y, ¿por qué no?, revisar las tareas que han sido dejadas en esta noche. Les deseamos una excelente noche y hasta la próxima sesión. Recuerden que inicia 7 p.m. en punto. Podemos esperarle 10 minutos para dar inicio a la sesión y recordarle las reglas como tal y la estructura o modificaciones que realicen a la estructura de la sesión, cómo se vaya a desarrollar. Muchísimas gracias, una buena noche.